buenos días. Vamos a empezar con otra de las conversaciones que tenemos en torno al Diplomado Internacional de Gerencia de Empresa o Gestión Empresarial, como que lo ha nombrado la Universidad del Espíritu Santo de Guayaquil, con la cual estamos haciendo la segunda versión en estos días, hasta como noviembre que tenemos, ya vamos por el tercer módulo, empezando el tercer módulo, son 8. Y ya ha sido, parece que bien interesante para todos los asistentes. Hemos ido ahí a profundidades. La cantidad de horas que tenemos, podemos contar muchas anécdotas y cosas. Y, pero y echo de menos a los asistentes que le hemos explicado que hay esta sesión los días jueves a esta hora para hacer preguntas. Pero claro, ellos pueden hacer todas las preguntas en la clase, entonces no vienen para acá. Pero de todas maneras se irán sumando en los meses posteriores seguramente. Y te apuesto que Daniel está con ganas de hacer o sea, de levantar un tema. Mm, Sí, yo ya sé que me está hablando algo de proyectos, pero no sé de qué se trata. Tengo dos consultas para hacer. Se las voy a hacer las dos y ustedes eligen con cuál empezar. Bueno, la primera sería que con respecto al presupuesto, cuando hacemos un proyecto y supongamos que el proyecto nos lleva con el método estándar 6 meses y resulta que después decimos, bueno, lo recortamos a la mitad y le agregamos un tercio, o sea que lo vamos a hacer en 4 meses y medio. ¿Cómo evalúo el presupuesto? Digo, voy a hacer un presupuesto por 6 meses y me guardo ese dinero, ese buffer para cualquier problema que pueda tener en el medio y me quedan, digamos, ese presupuesto para activar en la ejecución algunas operaciones o tareas. Esa sería la primera pregunta. ¿Cómo evalúo el presupuesto cuando uso cadena crítica? Y la segunda es cuando escalonamos en multiproyectos. Y supongamos que el departamento más cargado sea ingeniería. Entonces tengo el primer proyecto, el segundo proyecto y el tercer proyecto va escalonado según la capacidad de ingeniería. Entre proyecto y proyecto, cuando escalono, ¿me conviene poner un buffer entre proyecto y proyecto? O sea, un buffer de ingeniería para que si se me atrasa la cadena crítica del primero, no me atrase el arranque del segundo. Esas son las dos preguntas. Eh, no, yo creo que ambas son para Javier, que se las sabe muy Hola, bien. Javier. Pero Pero no se nos sé, infiltró un no estoy hoodie ahí seguro, pues con llegaste como gorro y hasta todo. Hola ahora. muchachos. Llegaste, No, 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 pero no, no. Esto es un ¿escuchaste las gorro dos? de frío. Es solo la Sí, segunda una parte. sí, ese. Por favor, no crean que aquí no hay nada musulmán, no hay nada religioso. Esto es un gorro de frío solamente porque mi cabellera es escasa. ¿Ok? No tiene nada que ver con aspectos religiosos. Yo sé que a veces alguien me ve así y se aterra porque dice, ¿cómo es este tipo trabajando con una metodología que fue inventada por él y que era judío? Y ustedes no entienden. Y ahora por la barba, pues ustedes van a creer que mi nombre es Mustafa o algo, ¿no? Almohada generalmente. Ven, jálamela a mí. Dice. Ven, jálamela a mí o chúpame la bemba, ¿no? Javier. Sí. Sí. Eh, No, y Perdón, la primera Daniel. pregunta es Sí, de cuando uno está haciendo pues, o sea, programando el sí. proyecto, entonces está la estimación de los tiempos y está la estimación de presupuesto. Entonces, Ujú. que pregunta Daniel si es que en la estimación de presupuesto tomamos en cuenta el recorte de los tiempos y demás. Pues supongo que mucho del presupuesto tiene que ver con el gasto de operación Sí. durante el proyecto mismo. Entonces, Voy a aparecer en consultor porque mi respuesta inicial es depende. O sea, ¿de es qué un depende? economista. Sí, o también eso. Eh,
¿Por qué digo depende? Porque depende del tipo de proyecto y Mm. el tipo de organización que está haciendo el proyecto, ¿ya? Entonces, si es una empresa que está desarrollando proyectos para sí mismo y en ingeniería se trata de proyectos de inversión y compra de capital, o sea, maquinaria, ese tipo de cosas, que es para uso propio, es decir, voy a expandir una planta, voy a comprar una línea nueva, voy a reformular procesos y estoy en eso, o estoy desarrollando productos nuevos. Generalmente esos presupuestos están muy atados a específicamente qué es lo que se va a hacer con la iniciativa particular y el resultado que eso va a tener sobre el negocio global de la empresa, ¿no? En ese sentido. Y después tienes el otro caso donde es una empresa de servicio. Es decir, yo hago proyectos para hacérselos a alguien más. Entonces ya cobro por eso. Y quien hace el presupuesto está cubriendo es las horas hombre o lo que está comprando para que le hagan el diseño y después contrata. O sea que siempre es un gasto o una inversión que se hace por partes dependiendo del estadio de desarrollo del proyecto, ¿ya? Entonces el presupuesto depende de esas dos cosas, quién es el que lo arma y quién lo administra. Ahora vamos a suponer un tercer caso que es como intermedio. Por ejemplo, en el caso de los mantenimientos pesados o en una parada de planta grande de un complejo industrial. Ahí lo que tiene es, se arma un presupuesto para la parada, ese es el proyecto, y muchas veces son múltiples subproyectos, pues son distintas unidades o distintas piezas o partes del proceso productivo, o es una solo que es el corazón. Por ejemplo, en el caso de la acerera, termina siendo el alto horno donde se hace la fundición, ¿ya? Entonces, ya vamos a parar y a arreglar o reparar y cambiar los refractarios, la parte eléctrica. Vamos a revisar todo lo que el horno precisa para volverlo a hacer dentro de 4 o 5 años. O en el caso, como vimos con Matías, por ejemplo, en Owens, Illinois, fuimos a una planta, creo que era la que estaba en Bogotá, una planta gigantesca En y por Medellín. primera vez, no, pero había una Ah, en la de Bogotá, Bogotá ya. la que caminamos por el horno Correcto, adentro, correcto. Sí. o sea, los hornos se paran una vez cada 10 años. Ujú, Y tuvimos la suerte que en esa planta tenía 2 hornos y había ujú, una que estaba parada y estaban haciendo todo el mantenimiento. Entonces con Matías nos llevaron a pasear por dentro del horno, una cosa, ujú. es como ir pues, perdón por la imagen que me vino, es como un horno de la Segunda Guerra Mundial, es una pared de ladrillo, ¿sí? Los metieron ahí Esa es para la ducha, quemarlo. esa es la ducha, ¿no? Perdón, esa fue la imagen que me vino. Bueno, No, Eh, no, no. entonces, Daniel, ahí el presupuesto se construye para ese evento que está acotado temporalmente, pero el presupuesto contiene varias partidas, igual que cuando uno hace un proyecto de construcción, que es la partida de las compras que hay que hacer, de todo lo que se va a usar, los consumos, las partidas del punto de vista de lo que hay que mandar a fabricar, las partidas del el personal que se va a contratar y la partida de todo lo que necesita para que ese personal haga, más todo lo que hay que hacer del punto de vista de sistemas, de accesos, de salud, de seguros, sindicatos. O sea, es una cosa gigantesca lo que normalmente ocurre en esos casos. Entonces, ese presupuesto lo controla como un proyecto macro, pero tiene todas esas partidas y gente que está mirando esos temas. Y normalmente lo que se hace para simplificarles la vida a las personas, supuestamente, y que ahí es donde está uno de los grandes errores a nuestro entender, es que toda esa partida de presupuesto se conecta con las horas hombre, los bancos que se compran y el trabajo que se tiene que hacer. Entonces al final la gente pues directo se tira directo a controlar el costo. Y para controlar el costo hacen lo que se llama la curva S, que va mirando el presupuesto de cuántos bancos de horas hombre se van usando y la plata que se va consumiendo. Entonces asumen que al principio hay poco consumo porque está arrancando, después eso tira una pendiente que crece y después se estabiliza, pues ya entregaste casi todo. Y creen que eso les da el avance del proyecto, pero sabemos que eso no tiene nada que ver con la cadena crítica. Entonces, Yo, esa es como la primera respuesta así en global.
perdón, Pero nuestra, en para, global sí. te puedo sumar, es que no sé si tú piensas igual, o sea, que lo que te voy a decir yo ahora, Ujú. em, respecto al presupuesto, no hay muchas instrucciones, ninguna de los libros, ni de los árboles, ni de nada de O sea, qué desde el punto de vista política, de teoría de restricciones, no, pero, siempre fue un tema pero yo pienso outside. que también tiene mucho sentido que uno haga las estimaciones de presupuesto agresivas por partida y se guarde un amortiguador que acolchone las desviaciones y se asigne cuando se necesita. Y Sí, en o el sea, primer caso tú dijiste, en realidad una empresa que está haciendo un proyecto interno no tiene un gasto de operación extra así, o sea, asociado a que se extienda o un ahorro en el gasto a que se acorte el tiempo, porque pues, el personal que está allá adentro recibe su sueldo por trabajar en la empresa y si no está trabajando en ese proyecto ujú, está haciendo otra cosa, entonces ahí no hay mucha relación entre el costo de gasto de operación de de gasto operacional, HH, exacto. sí, Exacto, ahí el sí, problema pero se vuelve un tema de retorno sobre la inversión nomás, claro, porque tengo el gasto hecho y la productividad tiene, que me está tiene dando mucho ese más que ver gasto con el throughput que uno puede sí, generar con el proyecto ya ya ejecutado. hecho y entregando valor, exacto. Y O cuando, sea, por y ejemplo, cuando piensa uno es en, contratista y le está presupuestando a un tercero, eh, internamente uno puede hacer estas ah, estimaciones agresivas de presupuesto, pero teniendo siempre un buffer. Y entonces sí, cuando presenta a su mandante, a su cliente, el presupuesto, tiene que presentárselo como un todo, es correcto. ¿no? Entonces a uno le piden que lo desglose, entonces uno lo desglosa como de costumbre, o sea, quitando todos los amortiguadores y poniéndolo en los lugares, o sea, poniendo todos los Exacto. presupuestos, pero finalmente ya sabemos que ese es un juego solamente para que queden contentas las personas que les encanta el control porque tienen todo el detalle. Sí, Cuando eso por una mientras más parte y la detalle, menos otra, sí. control. Y la otra es que en el mundo de los proyectos es como funciona el mundo, o sea, uno no lo, o sea, no lo vamos a cambiar, no, No, no tenemos ni el tiempo ni el esfuerzo, es por licitación, o sea, todavía, por, y seguirá, no de a sé, poco. por cuánto tiempo, No, no, ahí ni vamos idea. de a poco. Entonces, es competencia de precio, ¿ya? Entonces, bueno, cómo me lo ofrece usted? Solamente cuando el mandante entiende que el costo de cada día de atraso eh, eh, es mucho más que el costo por hora que estás negociando, porque esa es la lógica. Y si la gente de compras que está separada corporativamente para evitar coimas, fraude, todas esas cosas que a veces pasan con las licitaciones públicas y hasta privadas, entonces es un tema que no es tan fácil de manejar, pero se puede, se puede. Nosotros, pues, en el equipo de Brasil ha tenido éxito haciendo esos reajustes y colocando, considerando el presupuesto, que sabemos que después se va a desglosar en hora hombre y van a mirar eso y nos van a comparar con el mercado. Entonces tenemos que estar más o menos ahí y logramos hacer, digamos que el secreto a voces es uno lo que hace es que pone menos personal más caro, ¿sí? Para entregar un alcance mucho más grande. Entonces ahí de esa manera tenemos más flexibilidad para hacer ajustes y podemos poner más personas si hace falta. Entonces, en general es eso. Y perdón, el último detallito. Entonces, como uno entra en proyectos y en el modo de operación regular donde la gente hace el presupuesto y después te va y te contrata, o tú haces el presupuesto y lo vas controlando para la ejecución milimétricamente, entonces lo que nosotros hacemos es recomendar, agarre el presupuesto que ya hizo y simplemente agarre el 20% de eso
comprima el presupuesto y diga, de las partidas más grandes y sobre todo donde hay mano de obra asociada, cuando que hay trabajo manual, déjelo como buffer. No todas las partidas, o sea, no vas a, por ejemplo, cortar el concreto o los fierros o la maquinaria, ese tipo de cosas, déjela como está. Corte, ponga el buffer donde está asociado el trabajo que va a ser hecho con los insumos, en el banco de horas, hombre, digamos. Entonces, cuando uno empieza a organizar y sincronizar mejor, terminas consumiendo menos de ese costo predicho, ¿no? Sí, para Bueno, aportar Jorge tiene experiencia implementando, yo recuerdo una planta gigantesca o muy grande y un proyecto que le sacó todas las canas que tiene ahora. la cal, Una Camilo. cosita, con respecto a la documentación, Sí. yo lo busqué en el handbook de TOC. En el capítulo 5 hay algo, y lo que dice es que siempre te guardes algo de lo que vas a reducir, como para hacer lo que decía recién Javier, de que si te necesitas un poquito más de presupuesto por algún atraso, por alguna necesidad de recurso más, lo usemos de esa forma. Sí. El- Y eso básicamente Sí, quiere decir que la premisa de entrada es, yo soy una empresa que sabe de TOC, me están contratando, ellos no saben nada, hacen el presupuesto de manera regular, pero entonces yo les digo, la estrategia de gestión es esta, ¿ya? Deje la plata tal como la pensó, pero entonces vamos a guardar este pedacito y ahí uno va controlando, va ayudándolos a controlar. no, el- pero un comentario, perdona Jorge, un segundo, un comentario a lo que dice Daniel. Visión comercial también aquí, pues. Si tú lo que estás haciendo es presentarte una licitación, todavía no te has ganado el proyecto y está, entonces lo que uno hace es hacer el costeo del proyecto con las técnicas del mercado para ser Ujú. competitivo a nivel de mercado. Eso, eso. Y entonces tú internamente te das cuenta de que lo normal ahí es que hay un montón de amortiguadores que están, porque todo el mundo lo hace, o sea, pues, las empresas que tienen experiencia ya saben que hay mucha incertidumbre y les ha pasado, o sea, que hacen, dicen vamos a presupuestar 100 y después les cuesta 200, entonces terminan presupuestando 220 por si acaso. Y basado en eso, entonces uno hace todo el presupuesto y sale un poquito más bajo que los competidores para ganárselo, pero sabe que internamente tiene un amortiguador de este tamaño que puede ser la ganancia extra. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que uno baja su puntería, pero plantea si es que están abiertas las bases, si es posible. O sea, hay pliegos de licitación pública que te hacen imposible esto, pero se puede plantear premios por adelanto cuando un adelanto está asociado a una ganancia, que es el 90% de los casos. Hay casos en que no, por ejemplo, el cierre de una mina es un proyecto donde adelantarse no tiene ningún premio. O sea, Exacto. al revés, es peor. Pero, perdón, Jorge, ese era mi comentario respecto de, o sea, que hay que tener también visión comercial cuando estamos hablando de Sí. estos temas. ¿No? eh, yo quería aportar en la charla en varios sentidos. El primero tiene que ver con que en abstracto, quienes están decidiendo si asignan o no el presupuesto, la compra, refiriéndome a que hay una contratación de una empresa externa para hacer un determinado proyecto en uno de los casos que dice Javier. Eh, He visto últimamente con mucha frecuencia bueno, solo hacen por puntos, ¿no? Y se idean una escala de una cantidad de valoraciones y por cumplimientos, por no sé qué, pero tiene un demérito, por decirlo así, un proyecto que estima entregar mucho antes que los demás. O sea, uno dice, ¿eh? O sea, penalizan el tema de que usted entregue, no sé, 50, 40, 100 días antes,
comparado con el promedio de todos los otros, ¿no? Entonces a mí eso siempre me ha causado, no curiosidad porque sé de dónde viene, pues. Lo otro que digo es que en PMI, alguna vez leí un capítulo tratando de entender cómo es que son las trincheras del enemigo, ¿m? Ujú. Y hay todo un tratado de cómo se hacen los presupuestos. Mm, Entonces, ese puede ser un buen línea de pensamiento en el sentido de cómo hacerlo para llegar al número final, ¿sí? No cómo ejecutar lo que está alineado con lo que han eso. dicho Matías y Javier. Lo otro es, también lo mencionaron ya, y es eh, pactar si es que es posible algún premio por adelanto. Y claro, después de que uno ya está en el proyecto, uno le puede mostrar, yo no digo demostrar, sino mostrarle a quien lo contrató que el beneficio de entregar un día antes, dependiendo de la magnitud del proyecto, por supuesto. De hecho, hay un video de Eli Goldratt que habla de eso, de una compañía que fabricaba refinerías, o no sé qué, y Sí, entonces, fabricar los Litio. núcleos de la refinería. ¿cómo se dice? Del cracker, Sí, 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 el destilador, la torre de destilación. la torre de destilación, eso. Y entonces, y al final es de ahí donde sale la frase esa ahora, ustedes saben multiplicar, Pero porque ese en les el de dijo, You know how Baltimore, to no del multiply. último. Ese en el de un día Baltimore. de Sí. atraso respecto de lo que podrían estar facturando, porque pues esa es la cuenta que les hace. ¿Cuánto venden por día? Tanta plata. Bueno, saca el throughput. Listo. ¿Y cuántos días de atraso? Entonces, ahora sí, ustedes saben multiplicar, pues eso es un número así de grande. Para retraer eso en el sentido de que en general, después de que se asignan los proyectos, el foco está centrado en terminarlo a tiempo dentro del costo, ¿sí? Y con la especificación. Obviamente los tres, que sabemos que eso se da una vez que un copo de nieve sobrevive en el infierno. Pero entonces el comentario va en la dirección para hacer el presupuesto, que es la pregunta de Daniel, sugiero que revises eso del PMI. No recuerdo dónde está, voy a tratar de buscarlo y si acaso lo comparto, que es una buena guía. Eso es como estar entre las trincheras de mi enemigo, ¿sí? Lo estoy haciendo con la No, misma y es técnica, el estándar, es un estándar. sí. Y bueno, y al final digo, le quito un X% porque yo sé que eso va a estar, y aún así tengo un buffer de un tamaño grande. Eso en cuanto a lo que han comentado hasta ahora. En cuanto a la segunda pregunta que hizo Daniel de si suponiendo que ingeniería fuera el recurso más cargado y entonces lo escalono para que no esté sobrecargado, que si pongo algún buffer en ingeniería para evitar que un atraso en la cadena crítica de un proyecto se me brinque al otro, ¿sí? Eso lo viví en carne propia en un par de cosas y mi respuesta es que no tienes que amortiguarlo porque el solo buffer del proyecto individual es el amortiguador suficiente para toda la variabilidad, incluyendo de que lleguen tarde al siguiente proyecto, ¿sí? Porque es que no es que, y cuando tú escalonas el proyecto, estás haciendo nuevamente estimaciones. O sea, ingeniería se va a tardar este tiempo en hacer la tarea que les toca en este otro proyecto, ¿sí? Lo que ganas con eso es evitar que ingeniería esté jugando al ping-pong, como digo yo, ¿sí? Una tarea, otra tarea, otra tarea, y ahí la multitarea te mata la capacidad. El tenerlo centrado, inclusive, si lo piensas en la vida contraria, si ingeniería tenía este slot de tiempo asignado para este proyecto, pero terminó aquí antes, ¿qué haces? Porque el otro no está listo, se supone, en la tradicional de, no, pero ¿y usted qué viene? Yo no estoy listo todavía si yo tengo más Ujú. trabajo. O sea, ¿cómo le saco el jugo a, a comenzar antes? Porque eso va a pasar, ¿sí?
Y en la medida en la que están enfocados en no hacer malos multitareas, cada día es más frecuente, hasta un momento en que ya eso comienza como a nivelarse. Entonces, mi experiencia y recomendación es no le metamos, hemos dicho, un comentario salido de esto, pero en la dirección. Nosotros estamos tan enamorados de la potencia de los buffers que vemos buffers en todos lados. Y eso muchas veces no le ayuda al sistema a mejorar, sino, pucha, usamos buffers y so what? ¿Sí? Siempre que yo pienso en un buffer, digo, ok, primero, si me va a amortiguar la variabilidad misma del sistema, la primera pregunta, cualquiera que sea la variabilidad. Y lo segundo es, el amortiguar eso, ¿qué efecto va a tener en el sistema? Porque si no, no tiene sentido, ¿sí? De hecho, Sanjeev Gupta tiene una frase que a mí me fascina, dice, para mi sorpresa, la primera vez que le oí, dice que la potencia de la solución de TOC en proyectos no está en los buffers. Cuando yo dije, Madre Santa, dice, la potencia de TOC está en focus and finish, que eso es lo que logra, bueno, el gran resultado. Entonces, cuando uno se pone a mirar eso, más la experiencia que este señor tiene en manejo de proyectos, uno dice, sí, y él dice, sí, los buffers son la predicción y el manejo, pero si usted se enfoca en focus and finish, en la cadena crítica, el resto se va pegando solo. Entonces, esa sería mi respuesta para la segunda pregunta de Daniel, en el sentido de si amortiguo más a ingeniería para evitar que un atraso en un proyecto o en la tarea de ingeniería se me pase al otro proyecto, ¿sí? Y entonces, fíjate que además viene un último elemento, Daniel, en el sentido de, tú tienes congelados los proyectos a esperar a que el recurso de la restricción tenga capacidad, ¿sí? Entonces, naturalmente ahí tienes un buffer adicional que es cuánto WIP dejo, ¿sí? Que eso muchas veces no lo vemos, es decir, pero estos locos, ¿por qué van a congelar proyectos? Sí, para quitar las multitareas, pero además de eso, no metes un nuevo proyecto hasta tanto no tengas capacidad en el, digo yo entre comillas, pseudo recurso más cargado, porque eso también es otra pregunta gigantesca y cómo yo sé que es el más cargado si todos esos son estimaciones, ¿ya? Entonces, esos son mis aportes en la línea de la experiencia, en la línea de una sugerencia simple y práctica, como creo yo que es en lo que nos debemos centrar en todas nuestras sugerencias de TOC. eh, Deben ser soluciones simples, prácticas. Tengo una idea en relación a lo que acaba de decir Jorge. Una de ellas es estar en la acera contraria en esta oportunidad y la otra en la misma acera. ¿Por qué en la acera contraria? Porque yo creo que cuando se trata de escalonar sí se necesita un buffer. ¿Y por qué en la misma acera? Porque él dice que estamos muy enamorados de los buffers. Y las dos se relacionan porque existe el buffer de recursos. Y cuando estamos hablando de buffers, parece que todos estamos pensando en tiempo, estamos pensando en inventario y se nos olvida el buffer de recursos. Estamos tan enamorados de los buffers de tiempo y de inventario que se nos olvidó el buffer de recursos. Entonces, en el caso de la cadena, en el caso de multiproyectos, un buffer de recursos es un buffer que aporta efectividad. Voy a bajar mi mano primero. Primero para complementar lo que decía Jorge y también proponer tal vez una visión diferente de lo que acaba de decir Daniel, con Ortiz. respecto a, sí, sí, sí,
Bueno, a mí son los dos Danieles No, queridos aquí igual. hay tres Danieles en este. El bueno, el Sí, malo y bueno, el es que peor. Daniel Trujillo, si no muestra la cara, no cuenta para mí. Y el Y, feo. Y No puede Elena está hablar. bienvenida también. No puede hablar. Aquí el que no se muestra para recibir varilla. Ahí Ah, está. listo. Opa, Ya, ya, ya Danielillo. llegué, ya llegué. A ver, con respecto al escalonamiento, cuando hablamos de buffer, en realidad uno escalona para limitar el WIP que la restricción activa del multiproyecto pueda manejar. Es hacer algo parecido a ahogar la entrada, ¿sí? Igual. Si uno lo ve desde el punto de vista de las operaciones. Y lo que uno hace es, primero partir, digamos que es ingeniería. Mi experiencia me dice hoy que no es ingeniería, ¿ya? De hecho, si uno lee el libro de Efrat, de las reglas de flujo de Goldratt, vas a encontrar que una de las discusiones acerca de integración. Integración hoy en día en todos los proyectos resulta ser el mecanismo, el punto de la vida del proyecto donde termina generándose el cuello de botella. ¿Por qué? Porque es donde normalmente ocurre el punto de ensamble. O sea, tienes la documentación, tienes la parte de las especificaciones, tienes las aprobaciones, tienes calidad, prueba, hablando así en términos genéricos. O sea, cualquier proyecto tiene que tener la firma de alguien, por ejemplo. Y muchas veces en esa integración, la interacción con la gerencia o con la gente que toma decisiones para la pasada y la salida del proyecto, por ejemplo, ya está implementado, vamos a comisionamiento o vamos a empezar a construir pasando de desarrollo a ejecución, termina siendo muchas veces ni siquiera por tema de capacidad de recursos, sino por inclusive temas legales. O sea, ahora lo estamos viendo mucho en la parte de minería para poder empezar a operar la planta. Si tú no tienes un papelito que te lo da el Ministerio del Ambiente, entonces frito. O sea, hiciste todo lo que querías, pero ese punto de integración es el que se te atrasó y todo lo demás se atrasa. Entonces, si uno empieza a manejar el punto de integración como el tambor, ¿cierto? Virtual, por eso él lo llamaba virtual porque hasta que entendió y dijo que era el punto de integración. Entonces, un full kit. Tengo todos los elementos para cerrar esa etapa y el proyecto lo entregué y venga el próximo y venga el próximo. Entonces, constantemente. Y eso que estamos hablando de los amortiguadores, ¿por qué no los amortiguadores? Porque muchas veces, inclusive sin amortiguador de proyecto, el amortiguador de proyecto lo que te sirve, que es lo que decía Jorge, Focus and Finish, es para alertarte dónde está el consumo de capacidad que no está avanzando la cadena crítica. Es ese tipo de señal. Y obviamente para absorber la variabilidad y todo eso. Pero el verdadero quid de la cuestión está en el multitarefazo, en la multitarea que está haciendo la gente en el día a día. Y, por ejemplo, el full kit, tú lo aplicas de manera rigurosa y a veces se te acelera todo. Porque era eso, pues los full kits son integraciones que tienes que hacer a nivel micro, ¿ya? Entonces, al final es fractal de todas las cosas que están pasando a nivel. Entonces, en ese sentido, yo diría que no hace falta el amortiguador porque inclusive, y ahí el amortiguador de recursos es un amortiguador de capacidad, ¿ya? Y ese amortiguador de recursos por ejemplo, lo pone en el caso de software cuando tiene en DevOps, el modelo que se utiliza hoy es cuando necesitas a alguien que esté en la parte de testing, en calidad o en la parte de desarrollo, los expertos más expertos en codificar o en algún tipo de herramienta particular, ¿no? Llamémoslo, por ejemplo, en la inteligencia artificial, si es que ese fuera el caso hoy en día que casi todas las compañías están metiéndole inteligencia artificial y potencia de cómputo para ese tipo de cosas para ir más rápido. Entonces, no quiere decir que esos conceptos están errados, sino que yo creo que tienen valor cuando se aplican, cuando realmente se necesita, uno entiende dónde se le está atorando el flujo. Que cuando uno va con la mentalidad que decía Jorge, focus and finish, entonces uno sabe qué tan rápido estamos acabando las tareas y obviamente enfocar las tareas en la cadena crítica. El amortiguador de recursos es útil, sobre todo cuando tienes un grupo de expertos que es muy escaso, como Eli hablaba en el caso de
Fuerza Aérea Israelí, donde los ingenieros súper expertos que resolvían los problemas que no estaban en los manuales. O sea, tenía que ser un ingeniero aeronáutico, mecánico de estas bestias. Eso es lo que quería terminar de aportar. Yo, O sea, igual, yo ni revisé el sí ni libro no, de, sino todo lo contrario, no, ¿no? yo revisé el libro de él y en este rato el inédito, Project Management de TOC Way. Mm, Y, el simulador. y llegué, sí, que tenía simulador, que Ujú. no funciona bajo las actuales versiones de Windows, hay que bajar un emulador ahí. Pero en el capítulo donde habla de el tambor, que en este caso viene a ser Departamento de Ingeniería, según Daniel, decía que el conflicto, la nueve conflicto se plantea, le recortamos la mitad, el tiempo de las tareas al tambor o no se la recortamos. Y entonces dice, bueno, para evaporar esta nube no hay que olvidarse de que, como dijo Daniel Ortiz, existe el amortiguador de capacidad. Pero no voy a explicar ahora todo lo que dice de eso, que son muchas páginas. Así pero pues es una cosa que está, o sea, lo que quiero decir está en la teoría ya escrita por el mismo Eli Goldratt en un librito y que está disponible porque inédito y todo fue distribuido y Se se puede publicó y se distribuir distribuyó gratuitamente. como loco. Sí. Tengo Daniel, una dale. pregunta más práctica, que me la hizo el otro día el que ejecuta las obras. Y me dice, bueno, estoy de acuerdo con la teoría, pero en la práctica me pasa lo siguiente. Si alguna de las operaciones de la cadena crítica se me atrasa, ¿cómo me comprometo con los electricistas, los pintores? ¿En qué momento van a entrar? Porque si digamos, se atrasaron 2 días, ya se me fueron a otra obra. No, Si pero no yo, entendí. esa es ¿Está de una acuerdo pregunta con bien. la teoría? ¿Está de acuerdo con la teoría, dijo? Sí, estaba de acuerdo con la teoría, pero Entonces, ¿cuál? cuando lo Entonces, proyectaba a la práctica, o lo extrapolaba a la práctica, me decía, bueno, estoy de acuerdo que en algún momento se puede atrasar y que al final tenemos el suficiente y tiempo como adelantar, para terminar. y adelantar, pues, Claro, ¿no? sí. No, no, es que ahí hay una contradicción en los términos. Si está de acuerdo con la teoría, entonces está de acuerdo con toda la teoría. Y toda la teoría consiste en que tú, con muchos meses de anticipación, no hizo una carta Gantt para estimar el tiempo total, pero no estás estimando con 3 meses de anticipación que el día 28 de noviembre voy a estar haciendo la pared del piso. No, eso no existe. Y entonces para eso usamos técnicas como la de Lean Construction o Lean Project, que es el último planificador, el Last Planner. Entonces, con un horizonte de 2 semanas, ahí se detallan las tareas y se van haciendo los full kits. Y ahí es donde uno va picando fino, pero con ese horizonte pequeño de tiempo, no con varios meses de anticipación. Y ahí es donde se resuelven todas estas discrepancias. Pero no es, o sea, si está de acuerdo con la teoría, entonces hace eso, pues. Planifica con amortiguadores y se ejecuta con la mentalidad de focus. Ahora, la cuestión es que nos da la teoría nos da la información con los colores y demás, de en dónde uno tiene que enfocarse. Pues todo el problema está en que en la práctica todo el mundo está de acuerdo que hay que enfocarse en lo más importante, pero ¿saben lo que es lo más importante cada día? Esa es la gran pregunta, porque toma una decisión hoy y pasan 3 días y dicen, me equivoqué, debía haber enfocado en tal otra tarea. Y vamos cambiando. Y ahí es donde uno muere en la mala multitarea. Ese es mi comentario respecto. Estoy de acuerdo con la teoría, entonces usémosla. No, es que Sí, el tema es que me parece muy importante que los actores te puedan decir, una vez que empezaron a trabajar,
realmente cuánto les falta para completar la tarea, porque eso es una información muy importante para la toma de decisiones aguas arriba, digamos, o aguas abajo. Y, mi comentario con respecto a esa situación. La primera es efectivamente el reporte de cuánto falta, es porque tú quieres saber qué tan larga es la cola, ¿no? Cómo se te va extendiendo la duración de la tarea. Y eso es lo que realmente importa, cuánto más le tengo que invertir a ese trabajo para cerrar la tarea y poderla mover al próximo recurso, a la próxima ejecución. Entonces eso es lo que normalmente no ocurre porque todo el mundo reporta qué fue lo que ya hicimos. Entonces, vamos por el 80% y todo el mundo feliz, ¿ya? Y estamos en el 80% que no avanza nada la cadena crítica, y bueno, ya eso se lo saben de memoria. Ahora, con respecto a la aplicación en la realidad, en la obra, ¿sí? Él con lo que está de acuerdo no está de acuerdo con la teoría, él está de acuerdo que enfocarse en las tareas críticas es lo más importante. Pero ¿cómo manejo yo el tema de los contratistas? Lo que me quiere decir es que él no maneja a los contratistas, es el que los contrató, más compras, más el jefe, más el gerente de obra y todo lo demás. Él está administrando los recursos que tiene para sacar el trabajo, ¿sí? Y eso lo que quiere decir eso es que eso es un componente fundamentalmente importante antes de empezar el trabajo. Ya cuando estás metido en la obra, estás jodido, ya estás metido en la costumbre y en el hábito y en las reglas del mundo de la construcción por las que todo el mundo juega. El tipo que estás contratando está ahí para entregar unos metros cuadrados por día, pero si tú no le das el trabajo, él no cobra, entonces va para donde hay plata y ese es el problema, que tienen múltiples trabajos simultáneos, o sea, están en multitarea precisamente porque están tratando de garantizar un ingreso para pagar los salarios y todas esas cosas. Son empresas muy, muy pequeñas, ¿no? O inclusive individuos, que es peor aún. Entonces, voy a llamarlo así, esa informalidad en la manera de trabajar los proyectos, pues es lo que pasa en América Latina, es muy común. Mientras menos industrializado está el rubro, eso es lo que pasa en todos lados, ¿no? En mi experiencia. Bueno, interesante el tema porque mezcla, bueno, justamente va a uno de los conflictos que resuelve Elia en el libro mencionado y, y que él lo resolvió diciendo eso, o sea, el amortiguador de capacidad. Pero yo no me acordaba mucho de esa teoría, la voy a ir a leer de nuevo. Sí, Y yo creo que ya o sea, tenemos muy poco tiempo para otra cosa. ¿Tú querías decir algo más, Daniel? Porque había abierto el No, micrófono. está bien. Eh, que hay que luchar contra la cultura en algún punto, porque está muy sí, arraigado el tema este de que si no le doy el trabajo hoy, mañana no lo tengo. Y entonces sí. ahí empiezo con la Y, multitarea. y ahí nos metemos en otro mundo de otra índole, es que la gente vive de un día para otro, ¿sí? O sea, lo que le está ganando, o sea, la desesperación es por asegurar el throughput de hoy y tener rajuñado el de mañana. Entonces se entiende, sin embargo, por eso digo, o intuí, o ¿cómo se dice eso? Lo dije tácitamente, o sea, para poder asegurar un mejor desempeño y evitar ese tipo de cosas, hay que trabajarlo desde la planeación. O sea, desde el principio, antes de empezar a trabajar, es hacer el contrato y decir, mire, yo quiero que usted haga esto, está en capacidad de mantenerse y yo dispuesto a que usted esté ahí parado sin hacer nada, porque lo necesito ahí y ahí se vuelve como un amortiguador de recursos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fluctuación en la velocidad de que el trabajo se va cerrando y hay tantas especialidades o habilidades que van una detrás de otra. Por ejemplo, en el edificio, si estás haciendo un edificio, entonces el que monta la tubería de aguas negras, el que monta el baño, el que monta la cerámica, ¿sí? O sea, ¿cómo los coordino para que el tiempo muerto sea lo menor posible? Entonces tiene que haber un amortiguador de capacidad de recursos en ese caso para que la variabilidad de la velocidad que van
pues sea máximo. Sí, que sean los Y ahí se recursos los que utilizan, esperan. perdón, Sean los sí, recursos los que que esperan, no el proyecto. los que esperan, no el proyecto. Y, Ujú. y ahí es muy típico también aplicar algunas cosas de Lean para eliminar tiempos muertos. Y entonces, por ejemplo, listo, haces por ejemplo, una sala de baño de mentira en una parte y dice, bueno, ¿cuál es la mejor manera de paso a paso ensamblar todo esto? Entonces entra el de la tubería, entra el del cableado, y ahí vas probando hasta que consigues el menor tiempo de sincronización y te preparas el full kit y ya se vuelve industrial, ¿ya? Ese es como algunas cosas, pero conocidas de usted. Jorge, Jorge cierra. Bueno, sí. ¿cierro yo? Bueno, Sí, apaga la luz. entonces, la puerta. No, quiero destacar que lo que estamos viendo es un demonio intrínseco y que está en nuestro cerebro, así digamos que no. Y es querer que todo se termine tal cual se planeó en la fecha que se planeó. Esa maldición, lo que estaban hablando ahora, ¿y para cuándo necesito los pintores? Mi respuesta sería, para cuando se necesiten o se puedan conseguir, porque es que esa es la variabilidad del sistema, alineado con lo que también sugiere Javier. Claro, yo quiero reducir esa variabilidad si mi entorno es repetitivo en ese tipo de proyectos, porque eso me va a ayudar a mí, ¿sí? Pero en el mismo proyecto como tal, de esa variabilidad se encarga alguno de los buffers, sea que esté en una cadena de alimentación o sea que esté en la cadena crítica, ¿sí? Entonces, pero fíjense cómo vuelve a sus viejas andanzas en nosotros mismos, ¿sí? O por lo menos en la discusión de tratar de buscar que la cosa funcione según lo planeado, ¿sí? Y para mí en una redacción que encontré hace mucho tiempo, dice, lo planeado en proyectos, lo único que importa es la secuencia de dependencia, no más, porque pues claro, yo no puedo hacer esto antes que esto, ¿sí? No, no puedo poner los cables si no están los tubos eléctricos, cosas de ese estilo, ¿ya? Y entonces, sobre todo al final de los proyectos, si son proyectos, digamos, como el que me tocó a mí en una planta, imagínense que la parte eléctrica es lo último que entra, porque toda la estructura, tiene que estar lista. Y entonces la percepción es que no hay tiempo para terminar lo eléctrico. Así uno dice, no, vamos. No, la percepción es que lo que planeaste debe estar terminado de acuerdo al buffer que tienes. Si estás muy apretado, pues hay que picar en punta y consiga más recursos al final del día, ¿sí? Porque, no, pero el costo, en fin, quería resaltar eso para cerrar en el sentido de estar muy atentos nosotros mismos, que a veces pisamos esas minas quiebrapatas, por así ponerles un nombre, es como esa inercia de volver al mundo del planeación en el detalle, que ya sabemos que no nos brinda el mejor control como se supone que es que cuando yo planeo las micro tareas, voy a controlar mejor el proyecto y eso lo único que hace es mandarnos en la vía contraria que tiene que estar interviniendo el plan a toda hora. Entonces eso no. Creo que eso sería mi cierre. Me parece un par de preguntas prácticas e interesantes desde el punto de vista de cuestionar nuestro propio entendimiento de lo que son las soluciones. Y terminaría diciendo de nuevo lo que les dije, ¿sí? Aunado con lo que dice Daniel de cuando yo hablo de los buffers, claro, nuestra mayor ocurrencia son los buffers de inventarios y de tiempo en general, ¿sí? Pero los otros dos buffers, el de capacidades y el de recursos, que capacidades y recursos son dos buffers que se traslapan porque son lo mismo, ¿sí? El Al mismo, final pues. del día. ¿Ah? Es el mismo. Es el mismo, ¿sí? Es Solo capacidad, o que sea, es amortiguador de capacidad, sí. eso. Entonces, pues, pero como nos gustan las cosas tan específicas, terminamos en una cantidad de nombres que para mí lo que hacen es complicar
Sí, la por cosa eso, cuando por le dicen a uno, eso explíqueme simplificar. TOC sí, le dicen, vea, en este post-it, explíqueme TOC. Sí, Entonces, eso es, solo alcanza uno a escribir una palabra, enfoque, en ese post-it tan chiquito, y de ahí, pues puede uno elaborar hasta donde lo dejen, ¿sí? Eh, entonces, pues bueno, espero que este beneficio que me dio Matías de hacer el cierre, entonces, sí, pero no te preocupes, voy a cerrar yo ahora. no, así sí no se No, puede. eso es trampa. Eso es No, trampa. no, Eso de los solo Fraude, tiranos en fraude, América se está fraude. Eso es no, imponiendo. punta. hay un comentario ahí en el chat que no lo puedo abrir el chat, hay un comentario de Elena Es que que Elena no cancelé el quiere que que lo hizo. leas. No, que cancelé. A ver, No Bueno, lo antes leo. de salir dice, voy a dejar ahí porque una todo eso, piedrita en el camino. Antes de salir dejo bueno, una piedrita en el camino. No estoy de acuerdo con los maestros en que el buffer de recursos es igual al buffer de capacidad, pero no hay tiempo de discutirlo. Gracias. Para la próxima queda de tarea. Si esa es la sí, idea, es la idea. o sea, la cuestión es definir nomás. O sea, si tú defines, no hay problema. Ahí nos ponemos de Hablamos acuerdo. entonces de esto, yo creo que el próximo jueves si nos acordamos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves si Dios quiere. Les deseo excelente semana como siempre. Un Adiós. abrazo y muchos cariños y viva la libertad, carajo. Vamos, Venezuela. Vamos. Chao. Eso. Ay, gracias. Chao, chao. Gracias. Adiós. Adiós.